¿Qué tal, chicos? Buenos días, bienvenidos a esta ya última clase de la semana. Y bueno, pues vamos a cerrar esta semana con un tema muy interesante. Bueno, se van a hacer dos temas porque son un poquito cortitos. Y el primer tema es de las corrientes literarias, seguimos con ellas, el realismo literario, y después vamos a ver ya el modernismo. Pero pues vámonos paso por paso, ¿no? Entonces vamos a ver el realismo. Bueno, pues fue un movimiento literario que se desarrolló a mediados del siglo XIX en Francia y bueno, después se extendió por el resto de Europa y luego se instaló en el continente americano. Y bueno, pues en la opinión de los críticos, los escritores realistas, pues ingresaron a este movimiento primero por querer llevar la contraparte al movimiento romántico que estuvo antes de ellos. Entonces ellos esperaban pues un cambio, porque a diferencia de los escritores románticos, los realistas escribieron sobre las personas comunes y sus vidas. La revolución del realismo literario alcanzó principalmente al género novelístico. Entonces el tema dominante en las novelas durante el siglo XIX, la segunda mitad del siglo XIX, dejó de ser el idealismo romántico que había sido parte la primera sección del siglo XIX, que era dominada por el romanticismo. Entonces ellos pues obviamente trataron de cambiar todas estos ideas, estos términos, todo eso, y tratar de ser un poquito más aterrizados en los temas que iban a utilizar. Los comienzos del realismo literario en Europa se atribuyen al novelista y dramaturgo francés Honoré de Balzac, ¿ok? Y pues sus relatos de la vida francesa ordinaria fueron notables por su cuidadosa atención a los detalles. Él, cuando escribía, contaba todo lo que veía en la calle, a manera de que las personas que estaban leyéndole tuvieran esa imagen mental para poder así darse una idea de lo que estaba sucediendo. Entonces él realizó investigaciones y consultas con asociados para aprender más sobre ciertos temas específicos. Entonces Balzac garantizaba retratar la vida y las costumbres cotidianas en su plenitud, y también hizo que sus personajes cobraran vida mediante la minuciosa acumulación de detalles que guardaban relación con el medio ambiente. Entonces aquí en América estuvo escribiendo bajo el seudónimo de Mark Twain, que ustedes lo conocen como Mark Twain, Samuel Clemens, que fue pues el pionero del realismo literario en América. Y este reconocido autor pues fue notable por su fiel reproducción de los patrones del habla autóctona y del vocabulario. Entonces, pues también utilizó la lengua vernácula. Twain innovó al centrarse en personajes de clase media y alta, y pues anteriormente las novelas se habían concentrado en los personajes y las experiencias de la vida de la clase élite. Entonces, hasta antes del realismo, todos los escritos que estaban se enfocaban en la nobleza, la corte, etcétera, etcétera, pero el realismo retrataba lo que estaba sucediendo con la sociedad, con las personas, el ambiente, la pobreza, el dolor, cómo estaban luchando, cómo era el progreso científico, mecánico y todo ese tipo de cosas. Entonces, Mark Twain revolucionó el género al incorporar personajes discriminados socialmente en su obra novelística. Y pues al momento de su publicación se generaron muchas críticas, obviamente pues en el cobijo o en el seno de la sociedad estadounidense ultra conservadora. Ellos tenían costumbres totalmente inglesas, y entonces pues les era muy difícil de repente no tener este tipo de contrastes. No estaban acostumbrados a esta literatura. Bueno, pues vamos a ver. Dentro de las características del realismo literario vamos a encontrar que nació en contraposición del romanticismo, ya lo vimos, y pues el egocentrismo y el realismo, que habían sido razón de los románticos, ahora son enfrentados con ideas y emociones totalmente diferentes que provenían de las obras realistas. Entonces la vida cotidiana comenzó a ser plasmada de manera objetiva en las obras realistas, y el intento por reproducir fielmente la realidad de la época pues se volvió un constante en las obras literarias del realismo. En especial pues retrataban la vida campesina, la explotación laboral y la de los humildes. Entonces, por otro lado, el realismo literario se opone directamente a los temas fantasiosos de la literatura. Usa un lenguaje llano,
sin adornos, sin rodeos, a lo mejor un poquito más burdo. Busca una descripción minuciosa para conseguir reflejar esa realidad política, humana y social de esa época. Estos escritos no guardaban nada para la imaginación, no le cubrían la espalda a nadie, ellos hablaban tal cual, ¿ok? Y los temas que eran abordados, pues, eran temas de interés social y se exploraba la psique de los personajes. Los protagonistas de las historias son personas comunes, de preferencia son gente de clase media y baja, pues que no eran motivo como de inspiración, como en el romanticismo, que eran hombres valerosos. No, ellos, gente del pueblo, gente común, para generar esa identificación con sus lectores. Entonces, de acuerdo con el tipo de protagonistas de la obra, el lenguaje usado era el del habla cotidiano de la época. Y pues hacían desaparecer limitaciones del estilo y abarcaban diversos registros y niveles. Y dentro de los autores destacados de la obra, pues estaba Honoré de Balzac, y pues él fue un periodista y escritor francés, y entre sus escritos más conocidos está La comedia humana y también La piel de Zapa, Pequeñas miserias de la vida conyugal, El coronel Chabert, El médico rural y Eugenia Grandet, así como La búsqueda del absoluto. Y otros más, ¿no? También estuvo Samuel Clemens, que es Mark Twain, y de Mark Twain pues tenemos las aventuras de Tom Sawyer, las aventuras de Huckleberry Finn, que es el amigo de Tom Sawyer también. También tenemos la famosa rana saltarina de Calaveras, Los inocentes en el extranjero, El príncipe y el mendigo, Vida en el Mississippi, Un yankee en la corte del rey Arturo. Esos serán los escritos más o menos más famosos de ellos. Hay otros autores también importantes en la época, pero pues con ellos nos vamos a quedar para que ustedes tengan la oportunidad de investigarlos también. Brincamos entonces al siguiente tema.